Bueno, es un gusto, ¿cierto? Bien decía, de que una vez más estemos de manera presencial. Ya esta es la tercera vez que lo hacemos con esta modalidad, además que también se va a hacer de manera virtual. Y me recordaba la vez anterior que fue bastante hermosa el tema, bastante hermoso el tema que se dio, un tema de una madre, al igual que como muchas de nosotras. Y además que fuimos muy regaloneadas, ¿cierto?, por un grupo de hermanos de nuestra iglesia, porque era el Día de las Madres, así que también nos celebraron a las madres. Ya un grupo de iglesia, ustedes ven que tal vez nosotras no somos muchas, pero hay un tremendo equipo detrás. Ya en esa ocasión, gente que estaba preparando la oncecita, preparando los regalos, porque a propósito, nosotros hoy día quisimos mostrar los regalos que nos hicieron estas hermosas mantitas y que también tiene relación con el tema de esta noche. Ustedes vieron en la gráfica y tenemos, ¿cierto?, a una mujer que está con Jesús y también usaban estas mantitas, así que nosotros quisimos imitarla y aprovechar de mostrarla. Y bueno, todo este equipo que estuvo trabajando, yo podría decir que fueron unos buenos samaritanos. Yo no sé si ustedes han escuchado antes la frase ser buenos samaritanos. En la Biblia también se habla de la parábola del buen samaritano, también hay una parábola. La palabra samaritano hoy en día podríamos decir que significa hacer algo por alguien, ¿ya? Ayudar al prójimo desinteresadamente. La verdad es que yo creo que a todos nos ha tocado alguna vez ser buenos samaritanos. Yo quiero incentivarlos a ustedes a que también lo puedan hacer en la hermandad, en la iglesia. Siempre hay gente que lo necesita en nuestro trabajo, en nuestra familia. Necesitamos que esta virtud ya esté inherente en nosotros, así como fue en el equipo que está trabajando, los levitas, el equipo técnico y cuánta gente que por amor, ¿cierto?, lo está haciendo, amor hacia nosotras, las damas que estamos en esta noche. ¿Y por qué hablo de los samaritanos? Porque de verdad que esta frase, el origen se deriva de la Biblia. Ahí aparece la historia de una mujer samaritana, ¿ya? Una mujer que vivía en Samaria y que ella cuenta la historia en la Biblia, en Juan capítulo 4, un capítulo bastante largo, pero nosotros vamos a abordar más o menos del 1 al 42. No es que lo vamos a leer porque si no estaríamos toda la noche acá, ¿ya? Y en esta historia que la vamos a relatar para hacerla de manera más dinámica, se habla que Jesús, y ahí la gráfica lo muestra, le pide a esta mujer que le dé agua, pero esta agua física, la que tenemos acá, el H2O, ¿ya? Agua material también se dice, y sin embargo Jesús le ofrece a ella de un agua espiritual, un agua viva. Y antes de irme hacia a fondo lo que fue la historia, este capítulo 4, me gustaría que Isa nos pudiera explicar quiénes fueron los samaritanos, ya el pueblo de Samaria, la ubicación geográfica, para poder comprenderla mejor. Así es, Mónica. Bueno, para ver el contexto geográfico de Samaria, está ubicado en Judea del Sur, entre Judea del Sur y Galilea del Norte. De ahí está esta ciudad llamada Samaria. Para ir mayormente al contexto de cómo se origina toda esta ciudad, se dice que en el tiempo de la muerte del rey Salomón, las tribus del rey de Israel del norte se separaron de las tribus de Judea y Benjamín.
y ellos al separarse se empezaron a adorar a otros dioses, a becerros, y Jehová permitió que este lugar fuera sitiado, invadido por Siria. Al estar invadido por Siria, estos sirios tomaron cautivo a muchos israelitas y los llevaron a otra zona poblada, y ellos se mezclaron entre los judíos y los samaritanos, se mezclaron, y de ahí se produjo toda una división entre ellos, porque dejaron de ser estos judíos de raza pura, tomaron otras creencias, tomaron otros dioses, tomaron culturas diferentes también, hábitos que ellos no tenían, y de ahí es que se produjo esta división, que ustedes van a ir entendiendo más adelante en la historia, cuando Jesús aparece aquí cumpliendo con su ministerio, pero cómo estos dos lugares, estos judíos con estos samaritanos, estaban en conflicto entre sí, por un tema racial, por un tema social, porque habían dejado y habían permitido el hecho que ellos se hayan mezclado, se casaron con otras razas, y ahí se produjo esta división, y no se toleraban, y aquí comienza el ministerio de Jesús, digamos, es uno de los caminos donde Él está en su ministerio, y sucede esta historia hermosa, muy hermosa, de esta mujer llamada la mujer samaritana. Bueno, el capítulo 4 parte con Jesús, que viene desde Judea con sus discípulos camino a Galilea. Pero tiene que atravesar Samaria, por eso que Isa hacía como para ubicarnos geográficamente, necesariamente tiene que pasar por ahí. O de lo contrario podría haber evitado, porque recordemos que se odiaban, era un odio así a muerte entre judíos y samaritanos, y estaba casi prohibido pasar por ahí. Y sin embargo, Jesús, Él abolió ahí todas las normas del hombre, y Él quiso pasar por ahí, porque además le habría significado, si lo habrían dado la vuelta, 6 días más, ¿ya? Entonces, el camino era largo, y Jesús venía cansado del camino. Yo creo que hay muchas alabanzas, canciones que hablan de esto. Jesús venía cansado desde Judea, y quiso detenerse aquí en Samaria, al lado de este pozo, ¿ya? Ahí está mostrando. A mí me gusta mucho esta imagen, porque además se parece a la pizca, la de la parcela, ya que se hablaba tanto, ¿cierto? Y se detiene a orilla de este pozo. Este pozo, el pozo de Sicar, le llaman, era una heredad que tenía Samaria desde de antaños, se podría decir, de Jacob. ¿Ya? Jacob, años atrás, lo había dejado para que bebiera agua toda su descendencia, sus hijos, su rebaño, ¿ya? Por lo tanto, ellos cuidaban mucho este pozo. Jesús, ¿cierto?, se detiene aquí, y sus discípulos se fueron a la ciudad a buscar comida. Por lo tanto, Él estaba solo acá, y llegó esta mujer a buscar agua. Y ella, bueno, fue a una hora muy poco usual, que era el mediodía. En esos tiempos se acostumbraban, siempre era, fíjense ustedes que era función de las mujeres ir a buscar agua. Mire qué injusto, ¿ya? Las mujeres iban en grupo, el agua era pesada, ¿ya? Por lo tanto se tenían que ayudar unas a otras, e iban a la hora de que había más fresco, ya al amanecer o en el atardecer. Ellas no iban a la hora de más calor. Pero sin embargo, esta mujer fue a pleno calor, porque ella no se quería encontrar con nadie. Ella tenía cosas que ocultar, ¿ya? Y claro, sorpresivamente se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: dame de beber. Y ella le dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, ella desafiante, cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Podríamos decir: pero ¿cómo ella sabía que era judío? Bueno, por su rasgo físico, ¿ya? Porque Isa no podría decir que yo soy alemana cuando no tengo cara de alemana, ¿ya? Entonces ahí le dice, ¿cómo tú, siendo judío? Le contesta de esa forma. Y ahí, a lo cual Jesús le dice: si tú supieras el don, si conocieras el don del Señor, me pedirías tú agua a mí,
y yo te daría un agua, ya, un agua viva. No le habló de esta agua. Esta agua te va a volver a dar sed, así más o menos le dice. Sin embargo, con el agua viva no tendrás sed jamás. Esa fue la respuesta que le da Jesús. Y ella, ya siempre ella, porque estaba muy a la defensiva, su actuar era así, ya, y le dice, ¿cómo vas a sacar agua si no tienes con qué? Y el pozo es muy profundo, ¿ya? Me imagino ahí había que tener cántaro. Nosotros, bueno, este jarrito representa un cántaro, no nos conseguimos un cántaro, era como lo más parecido, ¿ya? No, me imagino que también necesitaba cuerda. Jesús no tenía nada de eso. Y además siento que Jesús le dice un agua viva, un agua como diciendo superior a esta, el agua física, ¿ya? Y ella le responde, ¿acaso tú eres superior a Jacob, que nos dejó esta agua para sus hijos, para su descendencia y para su rebaño? Y el diálogo continúa, Isa, si tú... Y así es que el diálogo, la conversación entre ellos y ese encuentro maravilloso de Jesús con la mujer samaritana, ella le plantea que sí quiere tomar esa agua viva. Para le dice, no venir a buscar al mediodía el agua. Quizás porque ella en ese momento que iba a buscar agua, cuando iba sola, no quería encontrarse con nadie y buscaba esa hora de más calor para que nadie a lo mejor... la mirara mal, porque igual tenía un pasado que ahora vamos a conocer. Y Jesús en ese momento le interrumpe y le dice, pero ve a buscar a tu marido y vienes de vuelta acá. Y ella le contesta, no tengo marido. Pues bien has dicho, le dice Jesús, pues 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella queda sorprendida, queda así perpleja. ¿Cómo me está descubriendo quién soy? Y de ahí ella en ese momento le dice que está esperando que digamos, tú eres profeta, que me estás como revelando mi vida. Y ella ahí en ese momento se supone que tenía un poco de conocimiento espiritual o de conocimiento en la escritura, le da a conocer que ellos adoran a Dios en un monte llamado Gerizim, y que ahora está destruido, pero que queda solo el monte. Y ustedes, le dicen los judíos, adoran a su Dios en el templo en Jerusalén. Y así comienza esta historia en donde ella se ve encontrada con Jesús y también le responde en un momento más adelante. Claro, efectivamente ella se sorprende, por cierto, cómo Jesús, y recién la estaba conociendo ahí en el pozo, cómo sabe de su pasado. Y claro, y ella le dice, pero nosotros también alabamos al Señor, lo alabamos en este monte y los judíos lo alaban acá en Jerusalén. ¿Ya? ¿Qué importa el lugar? Es como que nosotros alabamos al Señor en la parcela, en KLB, hoy día estamos acá, no importa dónde, lo importante es cómo le alabamos al Señor. Y claro, ella muy sorprendida le dice, bueno, en realidad, como diciendo, no entiendo, pero va a venir el Mesías, porque ella sabía que iba a venir el Mesías en algún minuto. ¿Ya? Y le dice, va a venir, y ahí Él lo va a aclarar. Él nos va a aclarar cuál es el lugar ideal o perfecto donde alabar al Señor. Y ahí la respuesta de Jesús le dice, yo soy el Mesías. ¿Ya? Le declara en ese preciso momento que Él era, cosa que hasta ese entonces ni siquiera a sus discípulos se lo había dicho. Los discípulos llevaban 3 años con Él. Ya Él estuvo en la tierra, ¿cierto? Haciendo milagros, evangelizando, 3 años y medio más o menos dicen los estudios. Pero hasta ese entonces la gente no sabía que Él era el Mesías, no lo habían reconocido. Y ella, esta mujer, tiene el tremendo privilegio que Jesús le confidencia, yo soy el Mesías. Imagínense la tremenda alegría de la mujer escuchar de su boca estas palabras. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros ya quisiéramos escuchar de voz propia, ¿cierto?, de Jesús, que nos diga, yo soy el Señor, yo soy quien te habla? Ahora, la tremenda alegría de ella, no sé,
se olvidó a que había venido ahí al pozo y salió a contar y compartir. Ahora, la historia sigue. Con Isa siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que te deja esta historia? ¿Qué es lo que, cómo te habla a tu vida? Cuando nosotros preparamos el tema, yo lo hago inherente en mí. ¿Me parezco a esta mujer? ¿En qué no me parezco? ¿En qué debo imitarla? ¿Ya? Y antes de llegar a que Dios descubre tu corazón, como es el tema de esta noche, yo me sorprende cómo ella fue capaz de reconocer la voz de Jesús. Ella no dudó que el que tenía al frente era el profeta, y más si Jesús se lo declaró. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces nosotros quisiéramos escuchar esta voz? A veces tenemos situaciones, una semana no muy agradable, tenemos penas, tenemos tristeza. Yo creo que todas pasamos por cosas ya no agradables y vamos ansiosas. Ya, yo espero que a todos nos pase eso el día domingo, queremos puro ir a la iglesia, desahogarnos, así como llorar y qué sé yo. Y no hemos tenido tiempo como para hablar, no sé si con el pastor, con un líder, y empezamos a escuchar la prédica, y digo, uy, pero si yo no le he contado, ¿y por qué él está hablando de mí? ¿Ya? Y sentimos eso, no, es que esa palabra es para mí, ¿ya? Y no solamente el día domingo, a veces en el devocional, yo escucho ahí los líderes, los predicadores, y a veces hasta con una alabanza, ya estamos en la casa haciendo cosas, ya llorando muchas veces, y sentimos la respuesta. Pero para eso tenemos que tener nosotras ya un corazón receptivo, ya. Si estamos molestas, estamos negadas, estamos enojadas, ya, cuánta gente que a veces pasan por situaciones y equivocadamente se niegan y se resisten y ponen una pared entre Dios y uno. ¿Ya? Yo las invito, hermanas queridas, que tengamos esa susceptibilidad, ¿cierto?, de querer escuchar la voz de Dios, ¿ya? Y que lo hace por intermedio del hombre. Y esa confianza es la que tenemos que tener. Así es, Mónica, y justamente la alabanza que ahora estábamos escuchando, que los ojos nuestros revelan lo que está en nuestro interior. Así fue como Jesús descubrió en esta mujer samaritana su pecado. Cuando le pregunta, le dice que vaya a buscar a su marido, y él le dice, bueno, 5 maridos has tenido. Ya, ella no se había pronunciado en decir quién era, solamente que era una mujer de ahí, del lugar, y él la descubre. Y eso es tan maravilloso, que saber que Dios nos conoce, que Él nos formó del vientre de nuestra madre, que Él conoce nuestra vida, nuestras penas, nuestras angustias, nuestros dolores. Por eso Él dice que Él nos ve a través de sus ojos, nos ve a nosotras, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en angustia, cuando estamos pasando, nos queremos aislar, no queremos hablar con nadie, pero Él está ahí. Todas las que están aquí presentes, sé que conocen al Señor y han tomado una decisión por Cristo, y han necesitado en muchas ocasiones quizás de no querer nada con nada, ni siquiera con Dios, y se apartan, y se aíslan, y se enferman, y se angustian. Y viene esta depresión, y vienen estos dolores de cabeza, la falta de apetito, y todo lo que conlleva el aislarse y el no querer entender que Dios nos conoce. A Él no le podemos ocultar nada. Él sabe lo que estamos viviendo. Y ¿saben lo maravilloso de esto? Que Él no nos condena, Él no nos juzga. Como lo hizo con la mujer samaritana. La mujer le dijo, sí, quiero de esa agua viva. Y estaba hablando de un agua espiritual, que lo vino a entender después en la escritura. Ustedes lo van a leer la historia y se van a dar cuenta. Y Dios, ahí Jesús, le da esa agua viva, y ella entiende que esa agua es la que le va a perdonar, la va a sacar de todo este pecado que ella está, y siendo receptiva también a entender que había un propósito, que Jesús pasara por Samaria y se encontrara con ella. Recuerden que en el ministerio de Jesús lo que más se resalta son todos los milagros que Él realizó durante el tiempo que estuvo en su ministerio en la tierra. Y eso es el reflejo de que cuando Dios nos conoce y no le podemos ocultar nada, porque somos sus hijas, Él va a estar ahí. No nos apartemos, no nos aislemos. Dejemos que el Señor quebrante nuestro espíritu, así como ahora en las alabanzas. Todas las alabanzas nos llevan a recibir esta agua viva, esta agua que necesitamos día tras día renovar en nuestro espíritu. Por eso estamos aprendiendo todos los días del Señor. Y ella
en ese momento, después de que recibe esta agua viva, me imagino la alegría que ha de haber sentido, y algo sucedió con ella, muy especial. Así es, yo delante cuando saludé a Isa le resalté, ¿pero estás bien? ¿Bien, Isa? Porque no sé si les pasa que a veces cuando saludamos, no sé si típico nosotros los chilenos, hola, ¿cómo estás? Bien, siempre decimos bien, y a veces no estamos bien. Ya a mí me pasa con la gente que uno le tiene más confianza, me ha pasado, no sé si a mí nomás, con el pastor, que dice, ¿cómo está hermana Mónica? Bien, ¿está bien? Y uno no anda bien, y la segunda vez así como que se te quiebra la voz, porque no está bien. Ya, entonces, a Dios no podemos ocultar, Isa recién lo dice, Dios descubre nuestro corazón. Ya, al hombre le podemos mentir, sí estoy bien, pero en realidad no estoy tan bien. Y en eso, cuando el Señor descubre tu corazón, ¿por qué lo hace? Porque tiene misericordia de ti, ¿ya? Tiene misericordia de ti y te perdona. Y hay un versículo, si lo ponen en pantalla, dice, está en 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, Dios tuvo clemencia de nosotros, tuvo misericordia. ¿Ya? Es muy típico, ¿cierto? Esa frase, Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Conoce cómo fue tu infancia, ya tu adolescencia. ¿Cuántas veces Dios te habrá librado de tantas cosas? ¿Por qué? Por misericordia, ¿ya? Y Dios encajó las piezas de manera perfecta para que nosotras aquí, todas las que estamos aquí presentes, ya Dios nos trajo al camino, ya permitió que le conociéramos, ya a lo mejor nos dimos vuelta carnero, a lo mejor nos alejamos, todos llegamos por distintos motivos y estamos acá, bien o mal, porque yo no me puedo declarar que soy perfecta, ya, pero tratamos ya de marcar la diferencia, ya estamos en un constante, ya todos los días, ya por eso tenemos que estar alimentándonos día tras día, escuchando devocionales, leyendo la palabra, de todos los días, ¿ya? Y Dios, así como lo hizo con esta mujer, que no vio su condición, no vio su raza, todo el problema cultural que había en aquellos tiempos, ya entre los samaritanos y los judíos, también Dios no nos ve, ¿cierto?, a nosotros nuestros pecados, ya Dios tiene misericordia, ¿cierto? Así como lo hizo antaño, también lo hace con nosotras, ¿ya? Ella fue una mujer común y corriente como nosotras, ¿ya? No tenía un don especial, ¿ya? Pero Dios en su misericordia nos perdonó, así como está la oración modelo en Mateo 6, ¿cierto? Que dice, Dios, ¿cómo es? Perdonándonos unos a los otros. Perdonó nuestros pecados, ya Padre nuestro, perdona nuestros pecados, ¿cierto? Una oración que toda la conocemos, entonces no tenemos que tener dudas de eso. Así es. Saber que lo más sorprendente de esta historia es cómo Jesús le habla a esta mujer samaritana en espíritu y en verdad, porque había algo en ella que sabía que estaba esperando al Mesías, y cómo Él le habla con verdad. Muchas veces, disculpa, también hay un versículo de en espíritu y en verdad. Sí, ahí está. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En ella le plantea así a Jesús cuando lo ve, de que ellos como samaritanos adoraban a Dios en una montaña y los judíos en el templo. Y así también Él le habla a ella con la verdad. Es lo que en ese momento Él hizo, de hablarle directamente lo que estaba pasando con ella, cuál era su pecado y cómo corregir su pecado. Y en ese momento ella también actúa de una manera en que se defiende un poco, pero también siente que hay algo que les une en espíritu, porque Dios le está hablando que su pecado podía ser liberado, podía ser sanada, y no era condenable, no la condenaba ni la juzgaba por lo que estaba pasando a ella, porque había un propósito del cual Él se había acercado ahí al pueblo.
el año de la verdad. El año de la Lo verdad. había escuchado. También. Así es. Y el corregirnos a veces no nos gusta a nosotros como mujeres que alguien nos corrija. No tenemos esa recepción de que nos corrijan, pero es bueno. Mónica siempre habla de un proverbio que dice, si el sabio me corrige, me hará un bien. Así es. Mas si el necio me adula, me hará un daño. Y a nosotros, ¿qué nos gusta? Que nos adulen. Sí. Y a veces, no sé, pues podemos vernos horribles con cierta tenida que hace un vendedor. No, te queda regia. Y es para deshacerse de la prenda y te puede quedar horrible. ¿Ya? ¿Y qué nos pasa? Que nos duele cuando nos corrigen. Y para eso, ¿cierto? Hay que existir cierta confianza, y en la confianza que tenemos que tener en los líderes. ¿Ya? Dios los puso ahí. ¿Ya? Cuando un líder te habla, ¿ya? Y te corrige y te llame la atención, tenemos que recepcionarlo de buena forma. Así que, Isa, yo te autorizo que me corrija cuando estoy mal. No, sí, tengo que reconocer. No nos gusta que nos corrijan. Bueno, esta mujer samaritana, el Señor le reveló su pecado y ella lo aceptó y así recibió esta agua viva que era el Señor. Y cuando descubre Dios, algo sucede milagroso. Cuando Dios descubre el corazón, queremos puro ya dar testimonio, ¿sí o no? Ya, como lo hizo esta mujer samaritana, ella se olvidó, delante lo dije, dejó tirado ahí el cántaro y quiso gritar, me imagino yo, correr a la ciudad donde estaban los demás hombres, y ella, dice la Biblia así textualmente, el hombre me ha dicho lo que he hecho, y ella no había hecho buenas obras, ya no había hecho cosas buenas, así como para sentirse orgullosa, ya ella sabía que había hecho cosas malas, cosas que no correspondían, ya, y hasta ese entonces ella en ese momento cuando Jesús la corrige y le dice y la enfrenta, bien ha dicho el que tienes ahora, nuestro esposo, ella podría haberse molestado, ya, pero ella lo recibió de buena forma. Y nosotras, las mujeres, o toda aquella persona, ¿cierto?, que ha aceptado al Señor como su único Salvador, no tiene que sentir vergüenza de su pecado, porque Dios te perdonó. Dios te perdonó, ¿ya? Y también hay un versículo que está en Timoteo, 2 Timoteo 1:8, que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No avergonzarse, ¿ya? Yo admiro los cristianos que andan ahí en las plazas, en la calle, y bueno, yo en mi tiempo también lo hice chiquitita, ahí tocando las castañuelas, el triángulo, ¿ya? No sé si ahora me daría vergüenza. No tenemos que avergonzarnos. Bueno, si no lo hacemos de esa forma, a lo mejor no andamos en la calle, pero siempre tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, de hablarle a otras personas, así como esta mujer samaritana, que la Biblia no dice su nombre, solamente se refiere al lugar donde ella vivía. Ella, de ser sanada, de ser perdonada, ahora es una evangelizadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella va a compartir, ¿ya? El hombre que está en el pozo es el Mesías. Él me ha dicho lo que he hecho, es un profeta. Y ahí vinieron los hombres a ver, y dice que después que había una prohibición, ¿cierto?, de que Jesús pasara ahí con sus discípulos, ¿ya? Y que Dios abolió ahí todas las normas que había creado el hombre. Cuenta la Biblia que Jesús se quedó 2 días compartiendo del Evangelio. Y gracias a esta mujer, llamada la mujer samaritana, del lugar el cual ella era, me imagino que cuando ella sintió el recibir esa agua viva, sintió una libertad de no ser condenada, no ser juzgada, porque ahí Jesús le habló con amor, una verdad pero con amor, y debe haber estado tan contenta porque dice que corrió, lo que decía Mónica, soltó todo lo que estaba ahí y a dar la noticia de que estaba el Mesías y que le había dicho toda su vida, y cómo él no la juzgó, ni la criticó, ni la condenó.
Eso es lo que a nosotros nos ha sucedido cuando hemos sentido la misericordia y el perdón de Dios. Él nos libera. Y la liberación de un pecado, cantamos hay libertad, dice que Jesús rompe las cadenas que nos tenían atados, recién cantábamos alabanza, y eso es sentir paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, cuando el Señor actúa en donde nosotros muchas veces no le damos el espacio para que escudriñe nuestra mente, nuestro corazón. Permitamos que el Señor haga en nosotras lo que corresponde como hijas de Dios. Compartamos a otras mujeres. El hecho de que ustedes estén acá tiene un propósito. No han venido por casualidad. Dentro de todo han sentido en su espíritu venir a compartir con nosotras la palabra del Señor y también a compartirlo con otras. Dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con cada una. Cada una de nosotras tenemos mucho que contar, muchos testimonios que dar, muchos milagros también que contar. Yo sé acá que Dios ha sanado, han habido milagros que solo Jesús lo puede hacer. Y eso es lo que esta mujer hizo después que recibió esta libertad de no sentirse condenada, de no sentirse juzgada, todo lo contrario, y salió a contarlo. Y dejó de ir quizás al mediodía a buscar agua y ya no se escondió más, sino que salió para que todas le vieran y porque ella había sido perdonada por todo lo que significó quizás su reputación como mujer en ese momento. Así que, hermana querida, disculpen que se me seca mi boca. Pero esa es la libertad que nos habla el Señor Jesús en esta historia. Por algo sucedió, por algo Él estuvo en la tierra y vivió esta situación, este encuentro con esta mujer, maravilloso encuentro que hoy podemos compartir y dar testimonio que somos hijas del Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él nos descubre en nuestro corazón. Permitámosle a Él que descubra nuestro corazón. No le ocultemos nada porque Él igual lo sabe. Recuerden que Él nos formó del vientre de nuestra madre. Y hay un hermoso salmo, Salmo 26:2, que dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mi corazón, mis pensamientos. Bueno, que yo me lo sé en otra versión, así que, pero eso es, perdón. Eso es, permitamos que el Señor examine nuestra mente, nuestro corazón, que nos pruebe. Permitámosles a Él para no sentirnos, quizás como decía Aarón cuando estaba orando, hemos venido a lo mejor acongojadas, preocupadas por alguna situación específica de nuestra vida, por enfermedades, por angustia, por una depresión que podemos estar pasando, que no vemos que se resuelve. Recibamos esta agua viva. Todos los días debemos recibirla, todos los días, adorando al Señor, buscando en la Escritura, compenetrándonos con la palabra, mañana escuchando lo que el Señor también va a transmitir a través del pastor. Seamos parte de la iglesia en la cual podamos dar testimonio de quienes somos como mujeres cristianas, que igual pasamos situaciones adversas, que igual vamos a estar todos los días con diferentes desafíos, pero con Dios podemos seguir adelante, así como esta mujer samaritana que quizás cuánto tiempo estuvo escondida, sin poder salir a encontrarse con otras personas, hasta el día que Jesús vino y la sanó, la rescató y la perdonó. Qué maravillosa noticia saber que Dios nos perdona y no nos condena ni nos juzga. Eso es, hermanas queridas. Vamos a escuchar, parece algo especial hoy día, una alabanza, pero nuestros músicos se retiraron, nos dejaron solos. Pero vamos a orar. Sí. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, en esta tarde, y te pedimos que realmente lo que tú has compartido en nuestro corazón, en la Escritura, Señor, en tu palabra, con este ejemplo maravilloso de esta mujer samaritana, que pudo ser perdonada, que no fue juzgada, no fue criticada, que tú, Señor, utilizaste todos los medios para poder llegar a ella, porque había un propósito, Señor. Así es con cada una de nosotras que hemos aprendido de tu palabra, Señor, que podamos sentirnos como mujeres samaritanas, que podamos sentir esa libertad, esa paz que proviene solo de ti, Dios, que no necesitamos quizás ir a un psiquiatra, a un psicólogo, sino que tú eres nuestro sanador del alma, Padre. Gracias, Papito amado, porque yo sé y confío plenamente que esta palabra ha quedado en nuestro corazón, que esta historia que está en la Escritura impacte nuestro corazón, que podamos llamarnos mujeres samaritanas, que podamos llamarnos mujeres
que podemos dar testimonio de que tú has hecho con nuestra vida, que tú nos has perdonado, Señor. Tú sabes cuándo nos tomaste, cuando quizás estábamos perdidas, cuando quizás no sabíamos dónde ir. Tú fuiste, Señor, con tu brazo amoroso, con cuerdas de amor, Señor, y nos llevaste a tu presencia, Señor. No olvidemos, Dios, el día que tomamos una decisión por ti, Dios, de ir y compartir a otros que no te conocen, que tú eres un buen Dios, que eres el sanador del alma, Dios. Gracias, Padre, por esta mujer. Gracias porque tú nos has permitido compartir. Gracias por todas las que están escuchando a través de esta señal online, Señor. De que tú nos perdonas, que tú nos juzgas, Señor, que tú nos condenas, Señor, que tú das libertad, Señor, a los cautivos de corazón, que tú, Señor, sueltas las cadenas, Padre. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor Jesús. Bendice a cada una de las mujeres que ha estado acá en este lugar. Bendícela, Señor, grandemente. Tú conoces su corazón, tú conoces sus penas, Señor, tú conoces sus angustias, Dios. Revélate, Dios, en este momento. Habla a sus corazones, Padre. Manifiéstate, Señor, con esta agua viva, Señor, que hemos venido a buscar cada una, Dios. En el nombre de Jesús oramos, porque tú eres nuestro Padre Celestial, ahora y siempre. Amén.